necesarios para una buena olfacción, que las vías olfativas estén limpias, ¿sí? Fosas y todo lo que es la mucosidad interna, ¿sí? Que en lo posible esté limpiecita. Y la segunda, decíamos que las partículas estén en suficiente cantidad para poder percibir sin hacer mayor esfuerzo. ¿Cuáles son? No estoy. Cuando una persona tiene dificultad para sentir los olores, ¿qué términos se utilizan? Hiposmia. Dificultad. Aquí se refiere a la anosmia, a la imposibilidad o incapacidad de poder sentir un olor. ¿Qué problemas pueden alterar el funcionamiento del olfato? El resfrío, las rinitis, las cefaleas, las sinusitis. ¿Qué nombre recibe la inflamación de la nariz? Rinitis. ¿Cómo se llama la cirugía reconstructiva de la nariz? Rinoplastía. ¿A qué clasificación de olores corresponde el formol? Al etéreo. ¿En qué consiste la sinusitis? Inflamación de los senos paranasales. Debe seguirse las indicaciones que da un médico para el tratamiento del resfrío, lógico, hasta su total conclusión. ¿Cómo se llama la especialidad médica que abarca el tratamiento de la nariz? Otorrinolaringología. Muy bien, solo 25. El resto la dejaremos ahí. Desde pasar más corto. Bueno. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? ¿Algo que haya quedado suelto? Nada. Bien. Comenzamos entonces. Vamos con nuestro último sentido. Luego vamos a organizar esta parte de la evaluación. ¿Ya? ¿Cómo vamos a evaluar? Sentido del tacto. Estamos en el capítulo 13. ¿Puedes empezar a leer, a ver, algún voluntario? Gracias. Lorena, dale. Bueno, ¿Qué leo, profe? Sentido del tacto. Estamos en la página ¿Del Vidal? Segunda parte de Vidal. Ahí Correcto. Ahí está bien. El sentido del tacto se halla localizado en la piel. En ella se reciben las impresiones que producen sensaciones táctiles, térmicas y dolorosas. La piel. La piel es la capa protectora que recubre todo el cuerpo. Comprende la epidermis y la dermis. Epidermis. Es un epitelio estratificado que recubre la dermis y cuyo espesor varía de 1 a 3 milímetros. Ella pueden diferenciarse por lo menos dos capas claramente separadas una de otra. Una capa profunda, la capa de Malpighi, y una capa superficial, la capa córnea. La capa de Malpighi o estrato germinativo recubre directamente las papilas de la dermis. Encierra unos pigmentos o granulaciones microscópicas, la melanina. Da a la piel su coloración especial. Las células más profundas de esta capa son las que generan el resto de las células epidérmicas. Son cilíndricas y al dividirse continuamente, originan células que se envuelven sucesivamente poliédricas, ovoides y aplanadas, y no tardan en perder su núcleo y su protoplasma, para convertirse en las células muertas, queratinizadas, de la capa córnea, y desprenderse bajo la forma de películas. Como se ve, la epidermis se destruye por la periteria, se regenera continuamente por su parte profunda, pero conserva siempre el mismo espesor.
epidermis no encierra vasos sanguíneos y se alimenta exclusivamente por su transudación. Bien, hasta ahí. Gracias. Entonces ahí está, ¿no? El sentido del tacto. Si quieren pueden ir resaltando, ¿no? Así ya no hay necesidad de copiar. Bueno, les doy tiempo si alguien no tiene el resaltador a mano o lapicito, depende de ustedes. Y aprendemos a resaltar solo lo más importante para luego, ya en la evaluación, leer solamente eso. Bien, entonces mientras consiguen el resaltador. El sentido del tacto, dice entonces, se halla localizado en la piel. Listo, básico, fundamental. De hecho, empezamos subrayando eso. Dice, en ella se reciben las impresiones que producen las sensaciones táctiles, térmicas y dolorosas. O sea que este es un sentido que nos permite sentir, uno, la consistencia de las cosas. Si es duro, si es blando, si es caliente, o si está frío, o por el contrario, si es algo suave o áspero. Pues ese tipo de sensaciones habían sido propias del tacto. La piel. ¿Dónde radica este sentido? En la piel. ¿Qué es la piel? Es esa capa, dice, protectora que cubre todo nuestro cuerpo, pero aquí la vamos a aumentar. Excepto aquellas zonas donde se encuentra interrumpida, porque esa es pregunta de examen además. Cubre, repito, todo nuestro cuerpo, excepto aquellas zonas donde está interrumpida. Ahora sí, ¿cuáles son esas zonas donde está interrumpida la piel? Vamos. La boca. La boca, muy bien. Fosas nasales. Los ojos. Los ojos, muy bien. En las fosas nasales. Muy bien, fosas nasales. Oído. En el conducto auditivo. Conducto auditivo externo. Vamos. Uñas, profe. En las uñas, muy bien. Otro. Vamos, piensen, díganlo. Sin miedo, sin vergüenza, aquí ya son futuros trabajadores de salud, así que aquí no hay vergüenza. Futuros sinvergüenzas. Deja de golpear la carne, pues, José, por favor. Tenía que ser el aparecido. Ya, vamos, da un ejemplo, Gilbert. Justo has llegado al punto exacto, así que... Vamos, ejemplo. En la región perineal, tanto en el hombre como en la mujer, a la altura del meato urinario. Y último, el orificio anal. Bien, esas son las zonas entonces donde la piel está interrumpida. El resto, todo dice completamente cubierto de piel. Ahora sí. Además nos dice que está constituido de dos capas. No se olviden, pónganle si quieren uno, epidermis. La epidermis, dependiendo del grosor, dice, puede ser de 1 hasta 3 milímetros. ¿Dónde será 1? En las zonas más delicadas. Los párpados, los pezones, el pabellón de la ovejita.
Más gruesa, ¿dónde será? En las palmas y en las plantas de los pies. Dependiendo, luego vamos a ver, ¿no? ¿Qué más? Dice que está constituida, escuchen bien, de subcapas, ¿no? Tenemos una capa basal, una capa parabasal, una capa espinosa, una infraespinosa, y la capa de Malpighi dice que además tiene el pigmento que es la melanina, constituida por una sustancia proteica que está contenida en los melanocitos, que son las células que contienen la melanina. Distribuidos, dice, por toda la piel. Pero ya sabemos que no toda nuestra superficie corporal tiene el mismo tono. Correcto. Ahí están otra vez los pezones, ¿no? Que tienen una zona más oscura. Lo mismo en la región de los genitales, ¿no? La piel es más oscura. O sea, ¿qué se había debido a la mayor concentración de melanina en estas regiones? Se acabó. No hay otra razón. Entonces, normal que tengamos diferentes tonos de piel en diferentes partes del cuerpo. Correcto. Pasamos. Dice que estas últimas capas son las germinativas, ¿no? Entonces se van desarrollando, ¿no? Y al mismo tiempo, dice, se desprenden como películas. Todo el tiempo nosotros vamos desprendiendo estas células muertas. Especialmente de la capa córnea. Voy a aprovechar los silencios. ¿Por qué? Porque como son invisibles, entonces normalmente no las vemos. Por eso dice, si nosotros tomáramos una muestra del piso de nuestra ducha, ponemos en un portaobjetos y llevamos al microscopio, veríamos cualquier cantidad de células epiteliales. A eso se refiere. O sea que hay en un libro, no es ninguno de estos que ocupamos, que dice que a lo largo de la vida de una persona, póngale 80, 90 años, hubiera perdido aproximadamente 15 kilos de piel. Wow, si nos ponemos a pensar, 15 kilos, me parece hartísimo, ¿no? Pero no estamos perdiendo esta cantidad en uno. Perdemos a lo largo de nuestra vida, todos los días, todo el rato. Espero que me estén entendiendo. Entonces, ahí está la explicación. Muy bien. ¿Qué más? Luego dice estas células, bueno, por la forma pueden ser poliédricas, pueden ser ovoides, pueden ser aplanales. Y las zonas más gruesas, ¿no? Las palmas, las plantas. Esto depende mucho, dice, de la actividad de la persona. Si es una persona que hace, ¿qué les digo? Trabajo forzoso, trabajo con herramientas pesadas, entonces esta piel es mucho más gruesa. Estamos hablando, por ejemplo, de los agricultores, de los mineros, ¿no? Que una persona a la que le das la mano y es durísima, ¿no? Es gruesa la piel. Entonces, esa es la famosa queratina que dice aquí, ¿no? Que las células se van a caer, ¿no? Porque están muertas o van a formar queratina. Aquí hay una capa de queratina. Entonces, depende mucho de la actividad de la persona. Es una persona que no hace mayormente trabajo pesado, es más, usa cremitas y demás, ¿no? Bien cuidaditas las manos, es delgadita, ¿no? Ahí no vamos a encontrar mucha queratina. ¿Me entienden, no? Ahora, en cuanto a los pies, depende mucho del calzado que utiliza la persona. Entonces ahí vamos a ver gente que utiliza chancletas todo el tiempo,
Vamos a ver unos talones totalmente gruesos. Es más, la piel ya parece que se estuviera rajando. Se puede rajar, puede sangrar perfectamente, ¿no? Entonces depende mucho del tipo de calzado. Ahora, en las damas, ¿no? Que es lo que más vamos a ver en la ciudad, digamos, por la temperatura ambiente, especialmente en el oriente, en nuestro país, no se utiliza tenis, ni idea, se utilizan solamente sandalias. Entonces estas sandalias lo que hacen de pronto es también engrosarte esta parte, pero de alguna manera tiene su ventaja porque la piel, como cualquier otro órgano, también necesita oxigenación. Entonces los pies están libres, oxigenan bien, buena salud. Sin embargo, cuando utilizamos mucho calzado cerrado, estamos produciendo que no haya esa oxigenación. Es por eso que se produce la transpiración. Y cuando limpiamos entre los dedos, existe cualquier cantidad de bacterias. O sea, las bacterias que tenemos normalmente ahí, con el calor del calzado, comienzan a proliferar. Y lógicamente toma un olor desagradable, independientemente que sea un calzado originalísimo. El pie que va a oler mal porque está mal lavado, va a oler nomás. Así tenga unos Nike o unos, no sé, directamente traídos desde la tienda del Messi o del Ronaldo, igualito va a oler mal y no hay higiene. Muy bien, ¿qué más? Entonces, eso en cuanto a la dermis, ¿no? A la epidermis. Vamos con la dermis, por favor. Profe, Sí. la parte de la nuca también tendría piel gruesa, piel espesa, la parte de la nuca. En el caso de la piel de la cabeza, en realidad, es exactamente la misma, ¿no? Lo que pasa es que diferencia por la concentración de cabellos, ¿no?, que puede tener una persona, que de pronto esta piel sea más clara, obviamente, porque el sol no le quema tanto, a diferencia de una persona que tiene poco cabello. En cuanto al grosor propiamente, esto se va notando más con el transcurso de la edad, ¿no? Al paso de la edad vamos a ver personas mayorcitas, especialmente los varones, que esta zona se hace mucho más gruesa y es más, pueden salirle, como les digo, como arrullitas, como si tuvieran más piel en esta parte, lo que no significa que sea diferente, ¿no? Las sensaciones son las mismas. Bien, vamos con la dermis, por favor. Nicole, ¿puede ser? Sí, profe. Dale. Voy a silenciar para que no escuchen la... Dermis. Es una capa de tejido conjuntivo que contiene los receptores cutáneos para la sensibilidad táctiles, térmicas y dolorosa. La superficie de la dermis ofrece pequeñas protuberancias microscópicas en forma de dedos de guante, que se llaman papilas, sobre las cuales se amolda la epidermis, llenando todos los intersticios. Estas papilas son muy numerosas. Algunas de ellas, llamadas vasculares, solo reciben vasos sanguíneos. Otras, llamadas nerviosas, encierran los corpúsculos del tacto. En la dermis se distinguen numerosas fibras elásticas que en la juventud se oponen a la formación de las arrugas. Algunas fibras musculares lisas, entre las cuales hay que contar las que forman los músculos erectores, que enderezan los pelos en algunas emociones terroríficas. Algunas fibras musculares estriadas que permiten a veces movimientos voluntarios de cutis. Fibras colágenas que dan resistencia a la piel. Varias arterias, venas, capilares y nervios. Glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, pelos, etc. Debajo de la dermis, tejido subcutáneo.
Las células adiposas forman a veces una gruesa llamada panículo adiposo. Anexos de la piel. Producciones de la Hasta ahí, piel. por favor, hasta ahí nomás, gracias. Bien, entonces hablamos de la dermis. Primer punto que vamos a subrayar es la capa más gruesa de la piel. Punto 1. Punto 2. Como dice, ahí se encuentran las terminaciones nerviosas, estudiadas y descubiertas por muchos personajes, enseguida los voy a nombrar, generalmente de origen europeo. Ya sabemos la historia de por qué es esto. Entonces dice, además de estos receptores sensoriales, en el caso de la piel también vamos a encontrar, más bien en el caso de la dermis, vamos a encontrar el nacimiento de los anexos, o sea, los pelos, los músculos horripiladores, o el músculo horripilador, por ejemplo. Ya, entonces nombramos. Eso no está aquí, entonces está un poco más atrás. Entonces no hay necesidad de que anote. ¿Ya? Voy con la explicación. La dermis, la capa más gruesa de la piel. La segunda, entonces, ¿no? Donde están los corpúsculos sensoriales. Estos corpúsculos sensoriales, dice, están en una cantidad de unos 100 por milímetro cúbico. O sea que prácticamente todo nuestro cuerpo puede recibir diferentes sensaciones. Entiendan bien. Otra cosa es que en algunas zonas estas terminaciones estén más concentradas. Por ejemplo, los discos de Merkel, con K. Estos discos de Merkel están en zonas donde no existe pelo. Ojo con esto. Como los labios y los pezones. En el caso de los labios, nos sirven para sentir, dice desde niños, ¿no? La calidez, por ejemplo, de un beso, son bastante mayores, o en el caso de los pezones, se convierte en una zona erógena. ¿Saben a qué se refiere ese término? En cambio, a continuación están los corpúsculos de Meissner, con doble S. Estos corpúsculos de Meissner están más concentrados, fíjense, en la región de los pulpejos de los dedos. ¿Cuáles son? Esas puntas. No las puntas de los dedos, la base. En estos pulpejos nosotros tenemos gran concentración de estos corpúsculos de Meissner y nos sirven, ojo, para la presión. Esta es pregunta de examen. Pero en este caso, para la presión, pero en cuanto a lo que se refiere, lo que es suave y lo que es áspero. En algún libro dice, cuando una persona pierde un sentido, comillas, hay otro que se desarrolla más. Ejemplo, los invidentes, personas que han perdido el sentido de la vista o han nacido sin él, y entonces de pronto, para no ser una carga para la sociedad, lo que se hace es mandarles a una escuela especial para este tipo de personas, donde se les enseña a valerse por el sentido del tacto. Entonces, en estas personas, os repito, que han perdido el sentido de la vista por diferentes causas, se desarrolla más entonces el tacto. En estas personas se puede trabajar como en cualquier otro niño, también hay jóvenes y mayores, que en Sucre, por ejemplo, aprecia la Asociación para la Rehabilitación del Ciego y el Ambliope. Ubicada, creo que no ha cambiado, está en la calle Ayacucho,
entre Uyuni y Uriolagoitia. Entonces ahí es una escuela como cualquier otra, donde van, ya les digo, diferentes personas de diferente edad y a aprender, principalmente el sistema Braille. Pueden profundizar esto un poquito más. El sistema Braille se inventó por este personaje para ayudar a estas personas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, había muchos de estos casos, y posteriores a la Primera Guerra Mundial también, muchos que perdieron la vista, y entonces había la necesidad de mantenerles a estas personas activas. Y entonces se desarrolló este sistema, que consiste en una especie de regla metálica. Voy a simular con mis manos, como si tuviera una bisagrita. Entonces aquí se coloca una hoja, se cierra la regla y se vuelve como un tablero. Entonces ahí la persona comienza a tomar apuntes, como lo están haciendo ustedes. Entonces toman apuntes. Para leer lo que han anotado, se abre esa regla, se saca la hoja y se lee al revés. Entonces lo que se ha apuntado aparece como una sobresaliencia. Esto van a ver en las tarjetas de Tigo, ¿no? Para teléfonos. Van a ver en los billetes. Van a leer, van a sentir en algunas marcas de electrodomésticos. O sea que esto ya se ha vuelto un estándar universal. De manera que una persona invidente puede, a través de su tacto, sin necesidad de ayuda, simplemente manipular los dedos y leer a través de esas marcas que se han creado con esa especie de bolígrafo, digamos, que tiene solamente una punta. Entonces ellos marcan letra por letra. La A, 2 puntos, la E, 1 punto, la I, 2 puntos, y así sucesivamente. Todo un alfabeto braille. Entonces, estas personas, ya les digo, esto pueden seguir incluso en la universidad. Y ahí es donde viene lo más, les digo, un poco increíble, porque a veces de repente por ahí pueden tener algún compañero perfectamente que sea invidente y toma sus apuntes, a veces hasta mejor que uno que tiene sus luminarias sanas. Y esto nos muestra que a veces nosotros, teniendo todo, no sabemos valorar. Es más, son estudiantes muy aventajados porque son muy aplicados. O sea, cada uno conoce sus limitaciones. Bien, entonces ahí está. Ese es el ejemplo. En Sucre tenemos, a ver, algo más rapidito para que podamos entender. En la peatonal, bueno, hace tiempo que no pasan por ahí, pero alguna vez lo han hecho. Hay algunos negocios, especialmente venta de plantillas, cordones para calzados, que están atendidos por una pareja de personas invidentes, lo que son esposos. Entonces, cuando ustedes les cancelan, lo primero que hacen es detectar el billete. Si es de 10, de 20, de 50, de 100, 200. Y luego ellos cambian. No se hacen problema. Es muy rara la vez que preguntan de cuánto es el billete, porque ellos ya perfectamente se dan cuenta. Y con las monedas pasa exactamente lo mismo. Lo único que hacen es trabajar entonces estos deditos. Ahí está. Eso es lo que les estoy queriendo decir. Entonces, cambian y no se equivocan. Perfecto. Avanzamos. Entonces, también estos de Meissner están en lugares donde no existe pelo, pero sirven para la presión. Vamos. Luego están los corpúsculos de Krause. Pregunta típica también. Estos corpúsculos de Krause son los encargados de la percepción del frío. Entonces, ¿dónde estarán? En todo nuestro cuerpo. Y además, como dice aquí, ¿no? Están interconectados por fibras de colágeno y elásticas, fibras elásticas, conectadas a el músculo horripilador. Es un tipo de músculo que se activa cuando estamos nerviosos, cuando nos asustamos, cuando tenemos frío, cuando ven a su suegra, no. Entonces, ¿qué sucede?
los pelos se ponen de punta, ¿no? A eso me refiero. Y entonces tienes ganas de atacar, ¿no? Si ves a estas personas especialmente, entonces ahí se pone la piel de river, ¿no? Digo, perdón otra vez, de gallina, ¿no? ¿Y qué sucede a continuación? Entonces estas fibras hacen que los pelitos se pongan erectos, ¿eh? Punta. Bien. Y luego tenemos, ¿no?, estos que nos permiten sentir el frío. Y luego están los corpúsculos de Vater-Pacini. Vater bedentilabial, guión Pacini. Aquí hay una pequeña historia. Vater era un médico que realizó el estudio de estos corpúsculos. Estamos hablando de el año 1700 y resulta de que termina el estudio, lamentablemente este médico fallece y ahí quedaron sus apuntes. Entonces pasaron casi 100 años, llega un médico italiano, esto para que conozcan nada más, que fue Pacini, encuentra estos apuntes y redescubre, vuelve a revisar todo lo que ya había hecho este señor. Entonces, son corpúsculos que sirven para la presión, eso es lo que tenemos que subrayar, para la presión. Pero en este caso, para que no se confundan, ¿qué hacemos el día que nos pregunten presión? Estos también, ya hemos dicho, los de Meissner también son presión. En este caso, Pacini también es presión, pero en este caso es para ver la consistencia, para sentir si algo es duro o es blando. Ahí está la diferencia. Meissner era simplemente aspereza y suavidad. Esto es blando, duro. Y luego viene su alumno, que se volvió su amigo, Ruffini, los corpúsculos de Ruffini. Él descubre estos corpúsculos que habían sido sensibles al calor. Muy bien, también radican entonces en la D. Y finalmente están las terminaciones nerviosas. Como dice su nombre, es el último lugar, son los últimos filetes nerviosos que cubren toda nuestra piel. Toda. Por eso es que en cualquier parte de nuestro cuerpo podemos sentir el dolor. Entonces, estas son terminaciones del sistema nervioso periférico. Pero además, repito, están relacionadas con la sensación del dolor, que hoy en día sabemos ya no es un sentimiento, es algo que radica solamente aquí. O sea que puedes dominar el dolor y no sentir. ¿Correcto? Hay algunos grupos sociales donde se encuentran felices y contentos cuando se cuelgan en ganchos. Entonces, como si fueran trozos de carne, ¿no? Se cuelgan, ¿no? Y están ahí colgados en el aire. No sangran, ¿no? Es más, les gusta estar así. Y eso es porque han logrado controlar el dolor. ¿No? A eso se refiere. Es como cuando decimos, no me va a hacer frío, no me va a hacer frío, no me va a hacer frío, no me va a hacer frío. No me hace frío. Algo así. No me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. ¿Y si te duele? No. Si no te has controlado bien, claro. Bien. Ahora sí. Pasamos a... antes de hablar de anexos, ¿no? Lo último que dice y que pueden resaltar. Entonces la piel, resumiendo, ¿no? Había tenido dos capas.
Epidermis, la que está por fuera, y la dermis, la capa profunda. Pero adentro, dice, ¿no? Debajo de la dermis está la hipodermis. Es que en algunos libros dice 3 capas, por eso les estoy aclarando. Normalmente dicen 2, es que de autor a autor ya sabemos que hay diferencia. Entonces, para aquellos que digan que son 2 capas como Villet, ya saben. Perdón, Vidal, ya saben, es solamente epidermis y dermis. ¿Y cuál es esa tercera capa? Dice, es una capa de tejido adiposo. Se llama también tejido graso. Las células de este tejido son unas células bien redonditas, bonitas, con su núcleo bien al centro, ya las van a ver en el microscopio, que se llaman adipocitos. ¿Dónde radica esta grasa? Entonces es por debajo de la piel y por encima de nuestros músculos. Tanto la figura masculina como la figura femenina tenemos exactamente la misma musculatura. La única diferencia la hacen entonces los depósitos de grasa. Eso sí, hay mucha diferencia. Los depósitos de grasa en la mujer, en primer lugar tenemos los senos, que son netamente tejido graso. Las nalgas, los muslos, las piernas, el abdomen y la región inferior de los brazos. En cambio, en el varón, la mayor zona de depósito, por la actividad que realiza, dicen los libros de fisiología, es solamente la región abdominal. Cuando existe. Porque aquí es también importante hacer notar que depende mucho de la costumbre del varón. Si tiene un trabajo donde el que constantemente está de pie, constantemente está caminando, no va a tener ni siquiera en la región abdominal. Pero en cambio, si maneja, ¿qué les digo? Movilidad, está muchas horas sentado, más si entonces le crece la panza, ¿no? Es lo que estamos diciendo. O, por costumbre también, consume cerveza. La cerveza, por los constituyentes que tiene, también produce una pancita típica, una pancita chelera. Por eso es que 0, en lo posible. Bien, vamos, ahora sí. Anexos. A ver. Monse, ¿puedes leer? Profe, tengo una pregunta antes. Ah, dime. ¿Qué pasa cuando se toma una cerveza por día, un vaso? Eres un alcohólico. No, mentira. Resulta de que un vaso de cerveza hasta cierto punto puede resultar siendo saludable. ¿Por qué? Porque resulta que uno es macerado de cebada, que es un carbohidrato, que normalmente nosotros necesitaríamos para la síntesis de algunas otras sustancias. Por ejemplo, nos ayuda a eliminar el colesterol, que es la grasa mala que tenemos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es saludable, pero estamos hablando de un vaso por día. Lo mismo podemos decir del vino. Una copa de vino, y eso a veces, esto les he compartido hace tiempo en el Face, no sé si llegaron a ver. Una copa de vino es saludable. ¿Por qué? Por el resveratrol. Es una sustancia que está en la uva, que ayuda en el metabolismo de las grasas. Es por eso que cuando consumimos, a ver qué les digo, una parrillada o un churrasco fenomenal, digo, harto en cantidad,
es muy bueno el vino tinto, porque el resveratrol toma un color oscuro en este tipo de uvas, y eso es bueno. En cambio, cuando comemos carne blanca, pescado, pollo, caimán y demás, o víbora, entonces se debe tomar vino blanco, porque esto ayuda también a la absorción de esos nutrientes, ¿no? Entonces, entendamos bien, desde el punto de vista de salud, el vino y la cerveza, un vasito por día, resultan siendo muy aconsejables, ¿no? Pero siempre hay que dejar en claro, no vale decir, por todo el tiempo que no me había cuidado, ahora este fin de semana me voy a poner al día. No. Esto es limitado. Limitado. Y este es un estudio que se hizo no en cualquier persona. Este estudio se hizo en un convento. Este es un estudio español, el de la cerveza. Se tomó un convento de hermanitas, ¿no? Monjitas. Entonces no podemos desconfiar de ellas. Resulta que a la mitad se le dio un vaso de cerveza todos los días durante 25 días, si no me equivoco, que abarcaba el estudio este. Y a la otra mitad se les dio, normalmente se dice, un engaño, ¿sí? Y se les dio a beber otro tipo de sustancias, que nada que ver con la cerveza. Entonces, al cabo de los 25 días se hicieron las pruebas y estas personas que estuvieron bajo el efecto, digamos, del vaso de cerveza, arrojaron unos datos en cantidad de colesterol, pero pues bajísimos, ¿no? Entonces, el resultado fue excelente. Muy bien. Creo que ha absolvido la duda, ¿no? Sí, profe. Listo. Me dijo que leyera anexos de la piel. Sí, por favor. Dale. Producciones de la piel. En los animales superiores la piel produce órganos de defensa y órganos de protección contra el frío. Entre los primeros se encuentran las uñas, los cuernos y las garras. Las plumas, las escamas y los pelos son ejemplo de los segundos. En el hombre existen solamente pelos y uñas. Pelos son formaciones. Estás congelado. Hay alguien que los descongele. Nada. Cambio de jugador. A ver, Gusti, ¿ya puede ser? Claro, profe. Dale. Desde pelos, Anexos por de la favor. piel. Ya. Pelos. Son formaciones epidérmicas cornificadas que aparecen en casi todo el tegumento. Abundan especialmente en el cuero cabelludo, en las axilas y en la región pubiana. Se componen de una parte externa y libre llamada tallo y de una parte interna o raíz implantada en el folículo piloso. La base de la raíz ofrece una hinchazón. El bulbo, cuya parte inferior excavada aloja una papila dérmica. Formación y crecimiento del pelo. Donde debe nacer un pelo, la capa de Malpighi se hunde en la dermis, en forma de cilindro macizo. La parte inferior de este cilindro se dilata para recibir una papila de la dermis, provista de vasos sanguíneos, destinados a alimentar el bulbo y todo el pelo por transudación. La parte más profunda del bulbo es, pues, una porción de la capa del Malpighi. Las células de esta capa, en contacto con la papila, se multiplican activamente y repelen al exterior de las células más viejas, que se oxidan, se transforman en queratina y constituyen sucesivamente la raíz y el tallo.
formado únicamente por células muertas. El crecimiento del pelo depende, pues, de la actividad de las células inferiores y el alimento que reciben de la dermis. Uñas. La uña es una lámina córnea de origen epidérmico que recubre la parte externa de la última falange de los dedos. Se compone de células muertas cuyas paredes aplanadas se han transformado en queratina por oxidación. Comprende 3 partes. La raíz oculta en el repliegue de la dermis, el cuerpo cuya cara superior es de color rosado, salvo la zona blanquecina, llamada lúnula, próxima a la nariz. La El raíz. borde o extremidad libre en continuo crecimiento. Ya, gracias. Hay un párrafo más. La uña es también una producción de la capa de Malpighi. Esta, después de formar un repliegue, prolifera en dirección paralela a la dermis, empujando las células viejas hacia la extremidad libre de los dedos. Dichas células se vuelven córneas progresivamente. Muy bien. Entonces ahí está, ¿no? De los anexos de la piel estamos nombrando, por el momento, porque nos faltan 2, solamente los pelos y las uñas. Entonces ya están viendo ahí, en el caso de los pelos, no son otra cosa que formaciones cutáneas, dice que depende mucho, ¿no?, de la característica de las células que tengan en la base para que este pelo pueda crecer más rápido o más despacio. Finalmente, esas células que también van muriendo, porque igualmente son parte de la piel, entonces van a hacer que el pelo esté constituido de alguna manera también de células muertas, que se convierten en, dice, queratina. Dicho sea de paso, que es el que le da el olor característico a cuando quemas cabello, ¿no? ¿Alguna vez les ha ocurrido o han quemado cabello? El olor es bastante penetrante. Entonces, se debe a la constitución de queratina. Bien. Dice que el pelo, como está ahí en la figurita 111, enseguida vamos a ver en diapositivas. Vamos a ver que tiene una raíz, ¿no? Y esta raíz está alojada en un bulbo, ¿no? Este bulbo es el que está interconectado a las terminaciones que decíamos hace rato, del músculo horripilador, que es lo que hace que el pelo se pueda erectar, ¿no?, se pueda parar. Luego, de la raíz tenemos el tallo, ¿no?, que es en realidad la parte que sale a través del poro de la piel y que es la parte libre que nosotros podemos ver y que normalmente, por la cantidad de la actividad grasa que tienen nuestras glándulas sebáceas, nuestros pelos normalmente tienen un brillo natural. Entonces también se debe a eso. Ahora, ¿cuál es la función que tienen los pelos? A ver. ¿De protegernos de cuerpos extraños, profe? Protegernos de cuerpos extraños. A ver, vamos a dejar ahí anotado. ¿Qué más? ¿Alguna otra función? Vamos bien. Hay puntos a favor. Pero cuando esta se encuentra descuidada, así también puede ser un lugar de acúmulo de ácaros, así como están escuchando, pequeños parásitos microscópicos, lógicamente, pero también pueden encontrar restos de comida. Entonces, ahora otra vez decimos, ¿no?, si les gusta un barbón, bueno, también será con sus posibles consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque esto algunas personas sí, realmente, cuando tocan el punto de la higiene,
prefieren no tener absolutamente nada. ¿Sí? Nada, nada, nada. Entonces, otra vez, depende mucho de la persona. ¿Correcto? Entonces, como estamos viendo, puede ser utilizado indistintamente, como algo agraciante, si quieren anotar, o algo de repente perjudicial, en otros casos. En el área de salud, definitivamente es un aspecto que normalmente no se deja. Si es un varón que de pronto así tiene mucho pelo, mucha barba, mucho bigote, generalmente tiene que estar muy higiénicamente mantenido, igual que el cabello. Te lo puedes lavar todos los días, no hay ningún problema, pero tiene que estar limpio. Porque a quirófano, por ejemplo, no puedes entrar con el pelo largo. Es más, ya van a ver cuando vayamos a la morgue. Ni siquiera a la morgue se puede entrar con el pelo suelto. Tiene que ser un chonguito aquí arriba y la gorrita. Entonces, en cuestión de entrar a un quirófano, hay que tener muchísimo cuidado y normalmente las personas así no ingresan. O sea que no se van a imaginar ver a un barbón que sea médico. Ni idea. O lo mismo sucede con las uñas. Ya están viendo, ya están volviendo a leer, mientras yo les estoy explicando que habían tenido una raíz, un cuerpo y una parte libre. Que tienen un centro de desarrollo que está inmediatamente por debajo de la piel, una zona blanca, pregunta de examen, que se llama lúnula. Y si se miran bien sus deditos, van a ver que están, no en todos los dedos se nota, solamente en los pulgares, está en el índice, en el anular, en el medio y en el anular. El meñique generalmente ya no presenta esa lúnula. Y en las uñas de los pies, si llegan a verse, tampoco. De hecho, ni en los dedos gordos no se ve. Entonces, es una característica diferencial entre las manos y los pies. ¿Qué habían sido? Prácticamente lo mismo. Células que se van muriendo y que van determinando el crecimiento de las uñas. ¿Cuánto crecen las uñas? Cuantas más veces se lava una persona las manos, más rápido crecen las uñas. Entonces, hoy por hoy estamos viendo que casi cada 3 días tienes que cortarte las uñas, claro, porque nos estamos lavando. Si antes nos lavábamos 15 a 20 veces por día, hoy nos estaremos lavando unas 50 veces por día. Entonces, si lo están haciendo. Y eso significa que las uñas, además, en salud, deben estar muy bien cortadas y limpias. No pueden estar, en el caso de las damas, pintadas a medias, que se han pintado para ir el viernes y que de pronto ya han crecido para esta semana y que siguen ahí dejando un espacio blanco. No. O bien pintadas o totalmente desmaquilladas. Largas, con extensiones, ni idea, porque eso en salud no sirve. Al contrario, así esté muy bien cortada, si ustedes se fijan contra la luz, van a ver que hay un pequeño espacio entre la uña y la piel. Pero ese pequeño espacio es lo suficientemente grande para alojar a cualquier cantidad de gérmenes. Así como estamos viendo hoy en día con la pandemia, si la persona que trabaja en salud no tiene el cuidado necesario, aquí se pueden llevar cualquier enfermedad a sus casas. ¿No? Ojo con eso. Entonces, esto, si es en lo posible, si puedes tener un cepillito exclusivamente para las uñas, mucho mejor. Porque si no, ya les digo, ¿no? Algún día van a ser mamás, van a ser papás, y a nadie le va a gustar llevar una enfermedad a la casa. Entonces, doble, triple cuidado. Menos podrán estar de luto. O sea, quiero decir, negras de suciedad. Ni idea, ni idea. ¿Por qué? Por la misma situación, la misma razón.
Y no se olviden que al ser personal de salud, uno tiene que estar en contacto con N personas. Y entonces nos preguntaríamos al revés, ¿no? A ver, como pacientes, ¿qué harían ustedes si se acercan a un médico, a un interno, a una interna y de pronto le ven con sus uñas así? Ya sean mugres, o toda despeinada, hecha una bruja, ¿no? O con un rulero de otro lado, cayéndose por aquí, ¿no? O de pronto con sus uñitas mal pintadas, ¿volverían ahí? Creo que ya no. Entonces, es una imagen que hay que cuidar. Muy bien. ¿Qué más? ¿Para qué sirven? Ya dice aquí, ¿no? ¿Qué pasaría si no tuviéramos uñas? Nos haríamos raros. Pero más allá de ver raros otra vez, ¿la persona se moriría? No, de perder la vida no pierde la vida. Pero ahí se daría cuenta de que, como siempre, no ha sabido valorar sus uñas. ¿Por qué? Porque sirven, claro que sirven. ¿Para qué? Para pelar frutas, sirven para rasgar etiquetas, sirven para rascarse. En ellas sirven como armas de ataque o armas de defensa, como quieran entender los varones, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Depende mucho, ¿no?, del uso que se le va a dar. Ahí está. Bien. Pasamos. Terminaciones libres. Gabriel, ¿puedes leer? Te escuchamos. Cutáneos. De acuerdo con el tipo de estímulos que reciben, podemos distinguir los siguientes receptores cutáneos relacionados con los nervios sensitivos. Para el dolor, terminaciones libres. Para el tacto, terminaciones en cesto y corpúsculos de Meissner. Para el frío, corpúsculos de Krauss. Para el calor, corpúsculos de Ruffini. Terminaciones libres. Son arborizaciones terminales de fibras sensitivas que forman en el espesor de la dermis un verdadero plexo. Los extremos de las ramificaciones, frecuentemente engrosados, alcanzan a introducirse en la misma epidermis. Son los receptores del dolor. Terminaciones en cesto. Consiste en una ramificación arboriforme que a manera de cesto rodea la raíz de un pelo. Estas terminaciones explican por qué sentimos cualquier presión o contacto en los cabellos, siendo así que el tallo del pelo es de suyo insensible. Corpúsculos de Meissner son de forma ovoide y ocupa casi por completo una papila. La fibra nerviosa que reciben describe varias vueltas alrededor del corpúsculo y envían al interior del mismo ramificaciones amielínicas que terminan en los discos táctiles. Estos se hallan separados unos de otros por células conjuntivas aplanadas, dispuestas en pila vertical. Son los corpúsculos táctiles por excelencia en las regiones desprovistas de pelos. Corpúsculos de Pacini. El corpúsculo de Pacini es un órgano transparente, redondeado y alargado, cuyo tamaño alcanza a ser 3 milímetros. Se compone de una envoltura conjuntiva formada por varias laminillas concéntricas, aspecto de una cebolla, que limitan una cavidad estrecha llena de una sustancia gelatinosa. En esta penetra una fibra nerviosa que finaliza en un botón y cuyas ramificaciones terminan por pequeñas protuberancias. Son los receptores cutáneos más ampliamente distribuidos. Algunos están colgados de los nervios colaterales de los dedos. El índice, por ejemplo, posee más de un centenar.
Otros se disponen a lo largo de los nervios que acompañan a los músculos y a los huesos. Reciben las excitaciones debidas a la presión. Corpúsculos de Krauss. De forma redondeada, están constituidos por una masa de sustancia gelatinosa redondeada por una cápsula de laminillas concéntricas, en cuyo interior la fibra nerviosa se ramifica y enrolla dando el aspecto de un ovillo. Se los considera como receptores del frío. Corpúsculos de Ruffini. Son alargados y de tamaño considerable. Su cápsula encierra gran cantidad de fibras cortas y flexuosas, que no son otra cosa que la arborización terminal de una fibra sensitiva extensamente ramificada. Se les atribuye el papel de receptores del calor. Eso sería. Gracias. En cada papila y en cada corpúsculo, así como el nombre del texto, pueden subrayar, ¿no?, para que no termine marcado todo, ¿no? Simplemente el nombre de la papila y la función. Nada más. Bien, en la fisiología de los sentidos de la piel, ¿no?, la sensibilidad táctil. Las sensaciones táctiles con tacto-presión nos permiten apreciar la forma de los cuerpos y las asperezas o rugosidades que presentan. Los receptores de estas sensaciones son las terminaciones de encesto y los corpúsculos de Meissner, que son al mismo tiempo excitantes del tacto. Pueden ser táctiles netamente hacia los sólidos, a los líquidos o gaseosos. Los cuerpos sólidos ejercen en general presiones desiguales. Intensidades crecientes de presión determinan las sensaciones de contacto, de presión y de dolor, a las cuales conviene añadir la sensación de tracción. Existen además otras sensaciones táctiles provocadas por los cuerpos sólidos, las sensaciones de cosquillas, la dureza, de blandura, de puntiagudo, de romo, de viscosidad, etc. Los líquidos ejercen presiones cuya intensidad crece regularmente con la profundidad alcanzada. Esto se comprueba metiendo la mano en mercurio. O sea, aquí lo que va a ocasionar es simplemente esa sensación, ¿no? No es que va a pasar algo extraordinario. En cuanto a los gases, también pueden ejercer presiones regulares muy intensas, como en el caso del viento. Y si la corriente llega oblicuamente, la impresión es más enérgica. Como cuando estamos corriendo y de pronto sentimos que el viento que viene por detrás nos estuviera ayudando a obtener mayor velocidad. Esto en el caso, por ejemplo, de los deportes, ¿no? Cuando se supone que un deportista va a obtener ventaja, se espera, en el caso del atletismo, a que pase ese viento para poder, por decir, largar una carrera, una competencia. En cualquier sensación táctil existe siempre el nivel estímulo de una deformación mecánica de la piel. Por eso no experimentamos sensación alguna cuando la presión es uniforme, la presión atmosférica, por ejemplo. En un brazo sumergido dentro del agua solo se siente la presión en la línea límite, porque solamente en ella se produce deformación de la piel. Entre la impresión y la sensación media un intervalo llamado tiempo de reacción que puede medirse por otra parte. La sensación dura más que la impresión. Esto podemos sentir cuando nos sumergimos en una piscina y de pronto cuanta más profundidad tú llegas a sumergirte, la presión del agua es mayor. En el caso de los buzos, cuando entran a bucear, ¿no?, tienen un medidor de profundidad porque no todas las personas son capaces de soportar la misma presión. A mayor profundidad, mayor presión, y esta presión comienza a determinar en el sentido del oído una presión sobre el tímpano. Entonces, en muchos de estos casos, estas personas pueden llegar a dañar, ¿no?, incluso a reventar el tímpano por la presión del agua, ¿no? Es por eso que hasta cierta profundidad ya no se entra con el traje propio del buzo, sino ya con unas escafandras metálicas, ¿sí?,
Por ejemplo, las sensaciones de contacto se priorizan, es decir, se atribuyen a la parte del cuerpo que contiene la extremidad de la fibra nerviosa. Para los mismos amputados, por ejemplo, el dolor se atribuye al miembro que ya no existe. Este es un dato interesante, ¿no? Cuando a una persona le amputan un brazo o una pierna, de pronto siente dolor en la pierna, pero ¿cómo es eso si ya no la tiene? ¿Se dan cuenta? Entonces es como que me estoy imaginando un dolor, vendría siendo así, ¿no? Porque si la persona ya no tiene ese miembro completo, ¿cómo es que siente dolor? ¿Se dan cuenta? Es por las terminaciones nerviosas. Ahora, la exteriorización, dice, es fruto de la experiencia. Si, por ejemplo, se aprieta un lapicero con los dedos índice y mayor cruzados, a ver si pueden hacer, se perciben dos lapiceras. Porque la experiencia enseña a fusionar las sensaciones de las partes correspondientes de los dedos y a separar las que no guardan esa correspondencia. Para la localización de los puntos de la piel sensibles al tacto, es decir, para medir la agudeza táctil, se emplea en los laboratorios una regla milimetrada, ¿no? La que aparece en el dibujo, con dos puntos, una fija y otra móvil. Esto nos va a dar el compás de Weber. Ahí está dibujadito. En esta se mide la distancia que separa las dos puntas que se aplican sobre la piel. La agudeza táctil queda determinada por la distancia mínima para percibir simultáneamente dos puntas del compás. A la inversa, cuanto más alejados estén los dos puntos, en cuestión menos sensible es la región que se estima. Y los otros gráficos muestran exactamente lo mismo para ver las sensaciones que van desde la mano, el antebrazo y el brazo. Bueno, pasamos a sensaciones térmicas. Aquí prácticamente es un poco un resumen de lo mismo, ¿no? ¿Para qué sirven las terminaciones de Krauss? Para el frío, Ruffini para el calor. El dolor. A ver, veremos esta parte del dolor. Las sensaciones dolorosas son fenómenos subjetivos provocados por la excitación de receptores específicos. Debe notarse que, además de las terminaciones libres nombradas anteriormente y que pertenecen al grupo de los exterorreceptores, entre los receptores del dolor hay también propioceptores y visceroceptores. En consecuencia, la sensibilidad dolorosa no es exclusiva de la piel. Una articulación inflamada, un músculo cansado, una víscera cualquiera, puede ser el asiento de una sensación dolorosa, ¿no? Entonces, cuando decimos, tengo un dolor en el estómago, ¿no? Pero como en el estómago no tenemos terminaciones táctiles, pero sí terminaciones que permiten sentir el dolor, ¿no? Eso es lo que trata de explicar. No, excitantes del dolor. Son muy variados. Pueden ser mecánicos, un apretón, un pinchazo, un golpe, una fractura. Térmicos, ¿no? Temperaturas extremas, caliente, frío. Que en ambos casos, digamos de paso, pueden ocasionar quemaduras, ¿no? También el frío puede quemar la piel, por si no lo sabía. En el caso de agentes químicos, ¿no? Un ácido o de estímulos eléctricos, igualmente van a producir quemaduras en la piel. Lo mismo que cuando a una persona le cae un rayo. ¿Qué le pasa a una persona que le cae un rayo? Es lo mismo que cuando se electrocuta. Técnicamente, esa persona muere por quemaduras. La sensación dolorosa puede provenir de un estímulo exagerado, pero existen regiones cuya excitación produce siempre dolor. Sucede así para la córnea, el oído. En general, el dolor nos informa de lo que es, de lo que puede ser nocivo. Cumple una función de defensa. Los estímulos táctiles, térmicos y dolorosos
dolorosos. Las impresiones recogidas por los receptores ya estudiados van de la periferia al centro de la proyección de la corteza cerebral, siguiendo las vías sensitivas estudiadas al final del capítulo 8. Y a continuación viene su resumen, el sinóptico, todo lo que son ahí, las descripciones de la piel, la fisiología y la fisiología de los anexos que acabamos de ver. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Ya? A manera de descansito, entonces, fíjense aquí. El tajo. Ya hasta 2 metros cuadrados de superficie. Entonces, si sacáramos el cuero, en este caso la piel, a una persona, y medimos la superficie, nos arroja este resultado. 2 metros cuadrados, entonces, repito, es el sentido más extenso. Que nos permite, ahí estamos un poco ahora graficando nada más, lo que es tener diferentes contactos, piel con piel, piel con superficies, ya hemos dicho, rugosas, ásperas, suaves, calientes, frías, y lo que va a determinar finalmente la relación entre lo que es el contacto de la piel de un niño con los padres, que va a fortificar ese nexo y ese lazo que hay entre familiares. Más allá de poder determinar sus propias características, ahí tenemos la epidermis, nuestra capa rosada, que corresponde a las células basales, parabasales, y la espinosa y la intraespinosa. Y en cambio esta capita más oscura, que corresponde a la capa de Malpighi y la capa córnea. Esa capa más bien de células, dice, muertas que se van descamando todo el tiempo durante toda nuestra vida. La dermis, estamos haciendo el resumen, es esta capa más gruesa, la capa interna, la capa donde estamos viendo tiene también terminaciones de arterias, venas, que van a alimentar toda la superficie corporal. Están los corpúsculos sensoriales, Merkel, Meissner, Krauss, Pacini, Bader-Pacini y Ruffini. Y las terminaciones nerviosas, ¿no?, para percibir el dolor. Cada uno con sus diferentes formas, sus diferentes características que ya acabamos de resaltar. En cuanto a los anexos, aquí aparecen lo que son los bulbos que decíamos, la raíz del pelo y los tallos que salen hacia afuera. Están también las glándulas sebáceas, que son las que producen ese sebo natural que le va a dar brillo natural a nuestros pelos, a las pestañas, al cabello. Y las glándulas sudoríparas, unas glándulas que, como también dice su nombre, elaboran, primero a través de la transpiración, el poder de nuestro organismo liberarse de sustancias tóxicas. Y cuando este trabajo es continuo y permanente, esa transpiración se va a convertir en sudoración. En la base de la epidermis, como una base, está el tejido celular subcutáneo o tejido adiposo o tejido graso, que decíamos, que aquí se puede ver, voy a ver un poquito más,
y ver cómo los adipocitos, o sea, las células de la grasa, constituyen a todo este tejido que además tiene ese color amarillento normalmente en el ser humano. ¿Podemos tener algunos problemas a nivel de la piel? Claro que sí. Este es uno. Son los problemas de la piel que van desde las alergias, pasan por la psoriasis, una característica principal también como pregunta de examen, caracterizada en muchos de los casos, originada en el beso de los gatos principalmente, por la flora microbiana que tienen, pueden dejar algunas bacterias o virus, dependiendo cuál es el que origina, y contagiar a la persona. En muchos de los casos, estas erupciones cutáneas son así de terribles como se ve en esta imagen, son tratables. Hay muchos problemas a nivel de la piel que, bueno, por el momento no corresponde entrar en detalle, no les interesa demasiado todavía, y dependerá mucho de la especialidad que ustedes vayan a escoger para poder verlas recién en profundidad. Entonces, por el momento, vamos dejando ahí. Los tatuajes representan un problema. De pronto, ahí indica lo que dicen los libros. El problema de un tatuaje radica principalmente en la cantidad de colores que significa, a diferencia de uno solo. Porque cuando normalmente se trata de un tatuaje que tiene tinta negra, azul o verde, se entiende que es menos probable que haya una reacción. A diferencia de que cuando hay un rojo, un blanco, un verde, dicen los libros, puede desencadenar una reacción que puede terminar en algunos tipos de cáncer. No en todas las personas, porque ya vamos a ver que a algunas personas prácticamente es muy poco lo que les queda por tatuarse y no les pasa nada. Pero también hay de las otras, ¿no? Que apenas se tatúan, ¿qué les digo? Un símbolo, una pequeña letra, una inicial, y de pronto ya tienen terribles problemas alérgicos. Pues desde ese punto de vista está enfocado esto como un problema de la piel. ¿Qué más podemos nosotros tener? Tendríamos que hablar de los lunares. En el caso de los lunares, no son otra cosa que acúmulos de melanocitos. Estos melanocitos pueden estar en diferentes partes del cuerpo. Dicen los libros, generalmente los lunares aparecen con la edad, hacia los 17, 20, 25 años, desaparecen y vuelven a aparecer hacia los 40, 45 años, en algunos casos. En otros son permanentes, pueden estar en forma de manchas, pueden tener una forma totalmente simétrica, bien redonditos, pero en algunos casos, en algunos libros aparece como que no fueran algo sano. De hecho, en su definición aparecen como tumores benignos. Entonces, cuando una persona de pronto no conoce estos términos, puede asustarse y pensar necesariamente en algo malo. No es así. Sin embargo, un lunar, ¿no?, se viste cuidado, por ejemplo, cuando cambia de color. Ya los vemos, normalmente son cafecitos o negros. Pueden volverse blancos. Ese es un llamado de atención. El tamaño. Pueden haber estado toda nuestra vida, pese a que hayamos crecido, ese lunar no va a crecer demasiado. Pero si se ha vuelto muy grande, es un llamado de atención. Tercer elemento, los pelos. Como están en la piel, lógicamente podrá tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 pelos, pero nada más. Si le comienzan a crecer mechones de pelos gruesos y largos,
es muy probable que eso se esté convirtiendo en un tumor maligno. Y finalmente la sensibilidad. Normalmente un lunar no produce dolor, no produce ninguna molestia. Pero si comienza a hacerse muy sensible, ese es otro llamado de atención para tener cuidado. Normalmente lo que se hace es tomar una biopsia cuando existe un tipo de lunar que haya tenido alguna de estas características que estamos diciendo. Y más o menos hacia abril o mayo se ha vuelto ya algo, como les digo, normal, en Sucre por lo menos, que se inicia la campaña del lunar, ¿no? Entonces en el Hospital Santa Bárbara van a poder ver, ¿no? Y también a través de los medios hoy en día, propagandas. Toda aquella persona que tiene algún lunar sospechoso va a hacerse una atención, se saca un trozo con un punch, que es una especie de alicatito, se manda esa anatomía patológica, se procesa esa muestra y el médico patólogo ve si esas células son normales o tienen algún tipo de patología. Si son normales, bueno, el informe será negativo. Si son anormales, lamentablemente será una confirmación de que eso merece un cuidado. ¿Quién va a determinar el tratamiento a seguir? Como siempre en este caso, el especialista, ¿no? El dermatólogo, que será el que pueda sugerirle a la persona si se puede quitar el lunar o prefieren no tocar. En muchos de los casos es como hurgar un hormiguero, dicen algunos libros, ¿no? Que de pronto te retiras un lunar y a partir de ahí comienza a diseminarse en el interior del cuerpo, comenzando a desencadenar más bien recién ahí un proceso anafiláctico y un proceso canceroso. Entonces, este es de mucho cuidado y a tener también en cuenta. Muy bien, chicos. Podemos tener heridas, podemos tener también queloides, podemos tener quemaduras por sol, por fuego, por sustancias químicas. En todo caso, la piel es esa capa, digamos, ¿no? Decíamos al principio que nos protege de todo este medio externo, que así que parezca tan limpiecito, siempre tiene un grado de contaminación. Y así también tenemos una flora microbiana normal en nuestras manos, en nuestras axilas, en nuestra boca, en nuestra ingle, en los órganos genitales, etcétera, etcétera, diferente que puede reaccionar en algún momento. Entonces hay que cuidar. ¿Cómo cuidamos? Con la higiene. Higiene diaria, especialmente en el personal de salud, más que nunca. Cambio de ropa, nada de uso de ropa usada, menos el intercambio de ropa íntima, aunque parezca increíble, todavía hay gente que se deja llevar por eso, ¿no? Si no, no nos estaría contando. Ah, porque soy hermano, porque soy un gemelo, etcétera, ¿puedo nomás usar tu ropa íntima? No, señor. ¿Listo? Colorín colorado. Este tema se termina. Muy bien.